Guys, this weather, it's amazing, and he just shared with us that it's going to be like that almost all day, so I'm so excited. We just landed in Arequipa, and weather, like I said, is absolute perfection. I'm a little bit concerned because I packed a lot of warm clothes since a lot of you told me it was going to be cold, and I feel a little bit bad that I told Simon to bring really warm clothes. Yeah. I thought we were going to Alaska or something. Weather is just so nice. I want to wear a dress and flip-flops, but we will see. We will see if later gets a little bit colder so I can use all that warm clothes that I brought. Sé que este vlog ha sido completamente en inglés y es porque tengo a un invitado que está conmigo desde ayer, así que por eso estoy de regreso a la lengua del inglés. Pero ahora automáticamente voy a hacer un switch a inglés porque les quiero presentar a la persona que vino conmigo, que ya vieron, pero ahora sí se viene la presentación formal. Señores y señoras, o señores, señoritas y caballeros, este es Simon Snopek. Wow. Hola chicas. Hi. Are you happy to be here? I'm very happy. It's my first time in Peru and I'm really grateful to be here with you because you are Peruvian, so it's always the best to be. And because I'm your favorite person. And yeah, that's the second thing. Sorry, Brie. Acabamos de llegar a Circa y mientras esperamos que nuestra habitación esté lista para poder hacer el check-in, nos sorprendieron con algunas cositas arequipeñas. Aquí tenemos un plato que se llama escribano. Es algo muy típico y es una papa que tiene diferentes verduritas encima como tomate, rocoto, cebolla, y yo tengo uno sin rocoto porque no como nada de eso, así que vamos a comer algo de comida típica de aquí antes de hacer el check-in y luego vamos a seguir explorando Arequipa. Esta es la primera vez que voy a comer un chupe de camarones en Arequipa. Esto está increíble, suave, dulce, tiene muchísimo sabor y texturas. Creo que es el mejor que he comido hasta el momento y pienso que en este viaje voy a comer muchos más. Y así comenzamos nuestra aventura por Arequipa. Este es el primer día y hemos decidido tomárnoslo un poco con calma para poder explorar la ciudad. Estamos en la Plaza de Armas, pero a partir de mañana se viene un itinerario muy rápido, muy ocupado y extremo para poder ver más de lo que uno puede esperar hacer en 6 días que vamos a estar en esta hermosa ciudad. Así que si tienes un próximo viaje a Arequipa o quieres averiguar más sobre esta ciudad antes de visitarla, quédate mirando porque aquí se te vienen unas ideas espectaculares. Llevamos unos cuantos minutos caminando por el centro de Arequipa y hay tantos lugares hermosos para ver. Simplemente el hecho de caminar te permite explorar tanto. Si ves por ahí algún lugar público y ves escaleras, puedes subir y encontrar rooftops como estos de aquí que tienen una vista espectacular. La arquitectura, las flores y las vistas hermosas que tienes alrededor de esta ciudad hacen que este lugar sea mágico. Así que el primer consejo que te quiero dar es simplemente sal a caminar, piérdete. Es un lugar seguro, es un lugar hermoso donde puedes pasar mucho tiempo simplemente caminando. Hemos pasado absolutamente toda la tarde caminando y no nos aburrimos. Habían tantas cosas para ver, música para escuchar, cosas para probar, que no desperdiciamos ni un solo segundo de nuestra tarde. Tuvimos un atardecer hermoso y ahí quiero darles una recomendación. Si quieren tener una vista bella del Misti, esperen al atardecer porque el sol va a golpear el volcán y va a estar de otro color distinto al cielo y eso va a hacer que el contraste sea mucho más hermoso. Nosotros fuimos a un rooftop bar y voy a dejar el nombre por aquí. Hay un consumo mínimo de 50 soles, pero vale totalmente la pena porque la vista de la plaza y del volcán fue de primera. Ahora sí, vamos a seguir explorando un poco las calles de Arequipa en la noche y de ahí vamos a ir a cenar.
Hemos parado en una de las tiendas que hay en las callecitas hermosas de Arequipa y hemos encontrado estos suéteres hermosos. Yo elegí este de aquí. Miren, una más para la colección porque ya tengo varias cosas peruanas. Simon eligió este de aquí que es mucho más suelto. Creo que vamos a estar machi machi como hermanitos. Así que después van a ver las fotos para esto. Hemos pagado 40 soles por cada uno. Les recomiendo traer efectivo porque es mucho más práctico para los negocios aquí, sobre todo este tipo de negocios artesanales. Y bueno, ahora sí que terminamos. Vamos a regresar al hotel y a cenar. Acabo de regresar de cenar y chicos, no tienen idea de lo increíble que estuvo esa cena. Nunca había comido puré de habas y tengo que decirles que el que tienen acá en Circa con el salmón que yo me comí es espectacular. Si tienen la oportunidad de venir, pruébenlo y lo van a agradecer. Ahora sí, me voy a dormir porque mañana vamos a comenzar el día súper temprano porque tenemos una aventura a 4 horas de Arequipa, así que necesito descansar para poder tener energía. Y si estás interesado en ver lo que se viene en esta aventura, quédate mirando porque estoy segura de que vas a quedar encantado. Buenos días desde la hermosa Arequipa, son las 6:30 de la mañana y estoy muy emocionada porque vamos a ir a un lugar espectacular que está a 4 horas de aquí. Más adelante voy a revelar cuál es el lugar. Estamos esperando a nuestra movilidad porque es una ruta larga como ya oyeron, así que estamos listos para un poco de frío y nos vamos a la aventura. ¡Katy, ¿cómo estás? Hola. Ella es Liz, una amiga que conocí no por el internet, por un workshop. Por tu workshop. Hice un workshop en Lima y voló desde Arequipa para hacer el workshop en Perú. Y sí, ahora que estuve aquí en Arequipa, me dijo Katy, tenemos que hacer algo, así que ella ha organizado esto. Sí, nos vamos. Gracias por todo. Ahora sí nos vamos a la aventura. Ya estamos en camino a nuestro destino final. Hemos subido hasta 3000 metros. Obviamente la idea también es cuidar a Simón para que no le dé ningún mal de altitud porque ya estamos subiendo cada vez más. Así que quiero que experimente por primera vez cómo los peruanos nos adaptamos a la altura de forma natural. Okay, so Simon, Yeah. what you have in your hands is a bag full of coca leaves. Do they make cocaine from this? Yeah, No way. I swear. So what do you do with this? So basically the right way to do this is just taking like 3 leaves, 2 leaves with you, put them on the back of your mouth, like in your molars, and just chew it. And then once you took all the juices, all the flavors, you spit it out. Really? Yeah, wanna try it? I mean, yeah. Is it legal? Yeah, it is legal You'll here. go to prison in Slovakia for this, but so just put it inside, yeah? Yeah. It's not good. I don't like it. Ah. Honestly, I'm not a big fan of coca leaves either because the flavor is kind of bitter, a little bit strong. But for that reason, we also have candies, or you can put them in hot water just like a normal infusion and just have it. It's really effective for altitude. If you don't want to take medicine or something more artificial, this is the best way, the most natural way to do it. So this is for you. I just wanted you to suffer a little bit trying it Thank you. the regular way. So this is a bag full of coca leaves and I highly recommend that you get some before going on your hike if you just wanna chew it all day and just feel good. Let's go. Let's go. Let's go. Hemos parado en la última tiendita antes de manejar hacia la nada y nos dimos cuenta que en la puerta hay un San Pedro. Este de aquí es muy conocido por ser un alucinógeno muy fuerte que los incas solían usar y tenía un nombre distinto que ahorita no me acuerdo, pero cuando los españoles llegaron a conquistar, como esto iba en contra de la religión católica, dijeron que no, que esta planta estaba totalmente prohibida y a raíz de eso los incas decidieron darle una creencia como un propósito distinto para poder tenerlas y es
promesa era plantarlas afuera de su casa para que los pueda cuidar, proteger y hacer que crezcan muy altos. Y hoy en día esto se ha convertido en una tradición y algunos lugares como esta tienda de aquí aún tiene esas plantas afuera de sus casas o afuera de sus negocios para poder ser protegidos. Y luego otra cosa muy interesante es que tiene el nombre de San Pedro actualmente porque cuando los españoles lo probaron sentían que iban al cielo y la persona que tiene las llaves del cielo es San Pedro y por eso tiene ese nombre hoy en día. Ya estamos en la entrada de la reserva que quiero mostrarles en esta aventura, pero antes quise hacer una parada para poder hablarles sobre este árbol que tengo atrás. Se llama queñua y toda esta área de aquí es conocida como el bosque de queñua. Estos árboles aquí son extremadamente importantes en Arequipa porque son los proveedores del agua de la ciudad. A pesar de que estos árboles se vean sumamente secos, las raíces absorben muchísima agua y por medio de filtración son los que proveen el agua a la ciudad. Hace mucho tiempo los locales solían cortar estos árboles ya que son muy secos para poder crear fuego, para cocinar, pero hoy en día está en contra de la ley cortarlos y puedes ir a la cárcel por 1 hasta 3 años si es que llegas a cortar uno de estos. Estamos llegando a la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y tengo que decirles que tenemos suerte porque estamos en temporada de los reflejos. Ya estamos entrando y tengo una de las vistas más espectaculares, déjenme mostrarles. Esta reserva de aquí se creó alrededor de los años 70 para poder proteger toda la fauna y flora que hay aquí. Algunos de esos animalitos que podemos encontrar aquí son las vicuñas y hay flamencos que puedo ver ahorita desde lejos. Y es muy interesante, el suelo es blanco pero medio lodoso. Y luego más adelante tienes estas pozas de agua de lluvia que se ha ido acumulando con los días y eso es lo que crea estos reflejos tan espectaculares. Años atrás, el área donde estamos parados en este momento era un océano, pero con el tiempo y el crecimiento de los Andes, esta área se secó y el mar se empezó a retirar. Y por eso en este suelo aquí quedaron muchos minerales y también minerales que vienen de los volcanes que rodean esta área, así que es un suelo muy rico. No traigan nada blanco, por favor. Error mío, por querer ser chic. Este es el precio que estoy pagando. Estoy impresionada porque somos los únicos aquí. Hace un rato había un bus más, pero nadie bajó ni vino a nuestro lado. Así que Simón y yo y los otros chicos que han venido con nosotros simplemente empezamos a caminar por todos lados y fue demasiado bonito. Algo que quiero mostrarles de lo que me percaté es que por aquí hay cristales. And I told Simon, come see the crystals. They're amazing. They're salt crystals. And Simon was like, and I'm like, you have to go. So when he went and he looked at them, he said, Yeah, they're so beautiful. no, you said, oh my god. That's right. Hemos llegado a una parte distinta de la reserva. Apenas entramos a esta área que es un poco más árida y hay más partes blancas del salar. Encontramos muchas vicuñas que estaban corriendo. Nunca en mi vida había visto vicuñas y nunca me había imaginado que iban a ser tan activas. No sé si en la vida real o en el día cotidiano sean tan movidas, pero aparentemente estaban teniendo una pelea y por eso estaban corriendo. Pero fue muy increíble y definitivamente un momento de este viaje que no voy a olvidar. Aún tenemos la vista del majestuoso Misti y por aquí tenemos muchas alpacas y llamas. Y al fondo voy a tratar de poder mostrarles después, justo en esta parte donde está el agua, hay cientos de flamencos. No tienen idea la cantidad de flamencos que hay. El viento ya se está poniendo mucho más fuerte y quería mostrarles rápidamente que en esta área hay un baño termal. Es muy lindo, no es muy profundo, así que si quieres meterte a relajarte un rato, a sentarte, vas a tener una vista espectacular. Lamentablemente no traje una ropa de baño, así que por eso no me voy a meter. Pero si vienen a esta área, no se olviden de traerla porque van a encontrar lugares así que
son simplemente espectaculares y van a ayudar a que se relajen en la altura que se encuentran en este momento. Ahora sí vamos a caminar un poquito más allá y estoy rogando para encontrar más remolinos de sal que vimos hace un ratito para que lo puedan ver, porque primera vez que lo veo y me quedé como ¿what? Así que quiero que ustedes también lo disfruten. Wow, caminar aquí es alucinante. Todo se siente como un canvas infinito y al mismo tiempo en los bordes tienes paisajes hermosos donde puedes ver llamas, puedes ver vicuñas, alpacas, flamencos. Hay tanto para ver que tengo que decir que este es uno de los lugares más hermosos que he visto en Perú. ¿Y saben qué? He ido a Uyuni. Uyuni es espectacular, pero si no puedes ir a Uyuni, si no tienes el presupuesto, si no tienes el tiempo, si no quieres salir de Perú, puedes tener una experiencia similar aquí. Puedes hacer fotos de perspectiva o puedes disfrutar de los reflejos. De verdad que es un viaje muy lindo que se puede hacer en familia, en parejas, sin importar la edad que tengas. El viento estaba empezando a ponerse muy fuerte, así que decidimos tomar un break antes de regresar para poder relajarnos un poco, estar un poco más calentitos y para que Simón y yo nos sintamos un poco mejor. Estamos a 4.300 metros y la altura nos ha chocado un poco, así que vamos a tomar... Yo voy a tomar tecito de muña porque me encanta la muña y Simón va a tomar mate de coca o infusión de coca porque son muy buenas para la altitud, así que si en algún momento están por aquí y se sienten enfermos, una solución natural así va a aliviarles la vida y les va a mejorar el viaje. Todo esto aquí ha sido regalo de mi querida amiga Liz. Hola. Y por aquí tenemos a Julio, que ha sido nuestro guía, lo máximo. Hola, ¿cómo están? Súper paciente, ha parado 1.000.000 de veces para que tomemos fotos y grabemos. Ya hemos bajado de la altura y me cambié de ropa porque pasamos por un pueblito y encontramos un lugar muy lindo para hacer fotos. Me puse a hacer fotos y dije, ok, esto se está poniendo más interesante, hasta que encontramos un lugar. Chicos, les juro que es Bali, 100% Bali. Si quieren hacer una broma a alguien y decir estoy en Bali sin tener que viajar 48 horas, este lugar de aquí es impresionante. Hemos hecho unas fotos increíbles, hemos hecho videos y bueno, estoy muy feliz de haberme salido del camino para explorar un poquito, porque este lugar de aquí, Dios mío, me ha dejado sin palabras, en serio, amé. Acabamos de regresar de un día larguísimo de expediciones, pero que valió la pena totalmente. Y ahora estamos de vuelta en el Hotel Circa, que es espectacular. Estoy muy feliz de quedarme aquí. Y vamos a cenar temprano para irnos a dormir. Y luego vamos a partir a otra parte de Arequipa, que estoy segura que muchos de ustedes están esperando en este vlog. Pero por el momento, a llenar pancitos y nos vemos mañana. Buenos días, así nos recibió esta mañana hermosa en Arequipa. Les cuento que hoy es nuestro último día aquí, así que queremos aprovechar de estas 24 horas para mostrarles las cosas que no se pueden perder aquí. Vamos. Bienvenidos, hemos llegado a la Quebrada de la Culebrilla, uno de los lugares más populares que hay para visitar desde Arequipa. Está aproximadamente unos 40 minutos sin tráfico y como se pueden dar cuenta no hay muchas personas alrededor porque hemos venido súper temprano para poder tomar tomas bonitas para ustedes y tener buena luz. Pero este lugar puede ser visitado durante todo el día. Mi mayor recomendación es siempre venir temprano, así que depende de ustedes. Este lugar es icónico porque hace mucho tiempo uno de los volcanes más antiguos en Arequipa, el Nicholson, tuvo una erupción que llegó hasta toda esta área de aquí y creó una quebrada, como un hundido en la tierra por donde ahora puedes caminar, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya estamos en la entrada de la Quebrada de la Culebrilla. Ya lo que me estaban explicando es que cuando el volcán erupcionó y la tierra tembló y se creó esta grieta en la tierra, después fue usada por las personas que vivían aquí para poder trasladarse de un lugar a otro. Así que dicen que mientras vayamos por este camino vamos a poder encontrar algunos dibujos, así que voy a estar súper pendiente para ver si podemos grabarlos para ustedes. ¡Vamos!
Oficialmente ya estamos dentro de la quebrada de la Culebrilla y solo tenemos que seguir este camino de aquí. Es muy fácil hacerlo. Mi recomendación es que se contraten un auto para que los traiga y los espere al otro lado, que fue lo que nosotros hicimos. Pero si quieren venir con un guía porque les gusta esa experiencia, también totalmente aceptable. El camino dura aproximadamente 20 minutos, así que vamos a apurarnos porque después de esto aquí tenemos que ir a otro lado muy icónico que está a solo 5 minutos de aquí. La caminata es súper práctica, no veo por qué personas de distintas edades puedan hacerla. Lo que sí, traigan zapatillas y algo que no les moleste que se ensucie porque sí hay mucha arena. Y obviamente tengan mucho cuidado porque no hay exactamente un camino hecho. Tienen que pasar por piedritas así. Así que con calma, todo bien, todo saldrá bien. Wow, la luz está empezando a golpear en ese lado y se ve increíble, les voy a mostrar. Como pueden ver, toda esta área es de esta piedra muy característica de Arequipa. Básicamente el centro está construido con esto de aquí, por eso es tan hermoso, tan especial. Y este material vendría a ser el sillar, súper famoso, muy icónico de Arequipa, como lo mencioné. ¿Y qué es el sillar exactamente? El sillar fue creado por el tufo del volcán. ¿Qué es el tufo? Lo pregunté. Y es una mezcla de las cenizas que dejó el volcán cuando erupcionó y del humo. Y con el tiempo eso se secó, se enfrió y se endureció, creando este tipo de piedra tan porosa. Dicen que es muy buena para poder mantener las cosas calientes y al mismo tiempo mantenerlas frescas, así que supuestamente es perfecta para hacer construcciones. Sin embargo, no es muy fuerte y por eso en Arequipa no se ven construcciones altas, sino todas las que son hechas con el sillar son construcciones bajitas. Y hoy en día también se usa para hacer muchas esculturas que son increíbles y eso es lo que vamos a ver después de esto. Y estas son algunas de las bajadas que les digo que son un poco, no incómodas, pero retan un poco más las posiciones de tus piernas, así que asegúrense de traer algo cómodo porque este lugar no tiene escaleras y creo que eso es lo que lo hace especial, que se ha mantenido natural. Mr. Simon, what do you think? It's beautiful. It's nice, right? Yeah, it looks like Grand Canyon in the United States. Yeah, No? super nice. Al final de la quebrada de la Culebrilla, donde está la salida, podemos encontrar algunos petroglifos que es lo que hacen este lugar un patrimonio cultural. Y me gustaría aprovechar este momento para hacer hincapié de que en el camino hasta el final encontré muchas marcas de personas que habían puesto corazones con iniciales, dibujos. Y para comenzar, eso es un crimen porque este es patrimonio cultural. Y número 2, chicos, por favor, evitemos hacer este tipo de cosas porque de esa forma solo estamos haciéndole daño a la historia y a la cultura de nuestro país. Eduquemos a otras personas. Si vemos a alguien haciéndolos, digámosles no lo hagan porque estamos dañando a nuestro país. Y sí, me dio mucha pena ver ese tipo de cosas porque eso demuestra la falta de respeto inmensa que tenemos a nuestra cultura y a cosas como estas de aquí que cuentan tanto de nuestro pasado. Y esas cosas son exactamente las que hacen a Perú un país tan rico y tan importante para el turismo. Así que llamado a atención, evitemos hacer esas cosas y protejamos a nuestro país y nuestra cultura. Ya llegamos a la salida y tengo que decirles que fue una caminata bastante ligera, divertida y venir a esta hora realmente fue una ventaja porque no había absolutamente nadie más, así que pudimos parar, a hacer fotos, a grabar videitos y la experiencia en general estuvo súper bien considerando que solo pagas entre 5 o 6 soles para venir aquí. Eso sí, tengan en cuenta que lo que traigan va a terminar cubierto en polvo. Obviamente es fácil de quitar, pero sí es algo que quiero que tengan en cuenta al momento de elegir qué ponerse. Ahora sí que ya terminamos, vamos a salir aquí y nos vamos a la ruta del sillar. Y estamos en la ruta del sillar, uno de los lugares más trendy en este momento en Arequipa, donde podemos ver muchas esculturas increíbles hechas por canteros, que son las que están aquí y son las que vamos a mostrarles en esta parte del video. Ahora, los canteros con el tiempo empezaron a desaparecer, pero ya que este lugar se volvió tan turístico, volvieron a revivir y ahora estas personas aquí tienen talleres donde crean diferentes obras de artes y viven básicamente del turismo y de las piezas que venden, así que me parece una parte
parte muy interesante del uso del sillar, ya que la primera parte que vimos, que fue la quebrada, fue una parte virgen, una parte que está siendo protegida por el país, ya que es un patrimonio cultural. Sin embargo, esta de aquí es un área que está siendo más explotada, donde hay personas trabajando constantemente en ellas para poder mostrarse al resto del mundo. La entrada a este lugar cuesta 5 soles por persona, lo cual es totalmente razonable. Y una vez que entras van a ver diferentes talleres, que son áreas cerradas donde los cantores hacen diferentes tipos de estatuas o de esculturas. Para entrar a estos lugares tienes que pagar una tarifa adicional, que es lo que ellos cobran. Y ese es uno de los motivos principales por los que estaba un poco desanimada en venir aquí, porque muchas personas me lo escribieron como, sí, pagas para entrar, pero luego es 5 soles aquí, 3 soles aquí, 4 soles aquí, si quieres foto aquí, págame. Y en parte me parece que es justo porque es el trabajo de los artesanos, de los cantores que están trabajando acá con el sillar, pero no se me hace una forma de turismo práctico. Me parece que es un lugar bonito al que puedes venir a tomarte fotos, bien preparado con sencillo para que puedas pagar las diferentes tarifas. Pero con respecto al tipo de turismo que yo hago, a mí me gustan las cosas un poco más orgánicas, más fluidas. No me gusta tanto tener que estar pagando de lado en lado cada vez que quiera tomarme una foto, y por ese motivo no sería mi tipo ideal de actividad si es que vengo a Arequipa. Sin embargo, si quieres venirte a tomar una foto muy importante, así como la foto con el escudo del Perú, que a mí me encantó, puedes venir y tomártela y listo. Para esa creo que no tienes que pagar, porque yo simplemente pasé y me tomé la foto. Si lo quieres hacer así como una parada, genial. Si quieres venir a tomarte fotos y pagarle a cada taller, también está estupendo. Y si no lo quieres poner, también depende de ti. Yo quiero hacer aquí lo más transparente posible para que sepan qué esperar al momento de venir a estos lugares. Y bueno, ahora que ya vimos un poco lo que hay por aquí, voy a regresar al centro de Arequipa porque tenemos muchas cosas para hacer. Estamos en la Nueva Palomino, que es una de las picanterías más famosas que hay aquí en Arequipa, y nos hemos pedido cosas básicas y muy tradicionales aquí porque queremos hacer una comparación con lo que ya hemos probado y ver cómo realmente sabe esta cocina arequipeña tan famosa en el país. Así que nos hemos pedido acá una ocopa, se ve espectacular. Hemos pedido chicha de maíz morado, y también me pedí uno de mis platos favoritos de la vida que podría comer todos los días, y ese es el chupe de camarones. Después de tener un almuerzo increíble y súper local, hemos parado en un lugar para poder tomar lonchecito. No crean que estamos viniendo inmediatamente después de almorzar. Estuvimos caminando un poco y de ahí dijimos un cafecito, un postrecito. Así que paramos en La Despensa. Está en una avenida principal súper turística y pintoresca, así que nos pedimos unos postres. ¿Tú qué te pediste? ¿Brownie? It's a brownie, yeah. And espresso? Of course, espresso. And then a juice? Y yo me pedí una tarta que es de coco y mango, que se ve espectacular. Esta de aquí es una soda de piña, es agua con gas pero con jugo de piña, es como algo súper nuevo. Saben que no tomo café, pero tuve que hacer una excepción porque miren estos lates. Todo está muy lindo, así que vamos a comer y les voy a dar un veredicto de qué tal estuvo todo aquí. Ya terminamos de comer y todo estuvo exquisito, el café es súper lindo con el diseño. Me pedí una tarta con mango y coco que estuvo increíble, así que si quieren venir a una tardecita de té o si quieren comer comida, porque tienen de todo, pueden parar en La Despensa. Y ahora sí que terminamos, vamos a ir a seguir explorando la ciudad de Arequipa porque hoy es nuestro último día. Algo que me olvidé de contarles es que paré en Cuna para poder elegir algo y se los voy a mostrar cuando llegue al hotel. Pero antes de regresar al hotel, porque tenemos un afternoon tea, decidimos parar en San Lázaro. Es una de las recomendaciones más populares también en el centro de Arequipa porque tiene una arquitectura muy linda, así que vamos a perdernos por las calles. Llegamos a esta área aquí desde el hotel, que fueron aproximadamente 7 minutos por 5 soles, que es esta moneda aquí. Esta es una regla muy importante. Las distancias y los tiempos en varios lugares de Arequipa son similares, así que el precio promedio que tienen que pagar es 5.
Paré muy rápido para poder comprar un queso helado que son hiper populares aquí y fue la recomendación número 1 que muchos de ustedes me dieron. El nombre no viene de realmente los ingredientes porque no tiene queso, simplemente se llama así por la forma en la que prepararon este postre, por el color, pero los ingredientes no tienen nada que ver con el queso. Esto está hecho de leche, coco, canela, clavo de olor. No me acuerdo qué más. Si me estoy olvidando de algo, déjenlo aquí en los comentarios y voy a probarlo. Es un helado realmente, pero más artesanal. Qué rico es esto. Los puedes encontrar en todos lados. Ahí me costó 3 soles esta tacita. No sé si realmente hay un lugar específico para comerlo, pero siempre te van a dar de degustar y si te gusta, pues te digo que te compres uno porque es muy refrescante. Acabamos de regresar a nuestro hotel y hemos escuchado que hay un afternoon tea en la terraza que es absolutamente preciosa, así que eso es lo que vamos a hacer hoy para poder terminar nuestro día en Arequipa.